¿Qué tal estáis? Un usuario de TikTok llamado Fernando Reimundo ha hecho un análisis pormenorizado con horarios, con detalles, con cosas que se dicen, con las que no se dicen, de lo que sucedió en Valencia aquel 29 de octubre de 2024. Escuchadlo con atención. Hola, buenas tardes. Hoy es viernes 7 de febrero de 2025 y como van apareciendo nuevas noticias sobre lo acontecido el 29 de octubre, con la riada que azotó la comarca del Horta Sur de Valencia y otras comarcas, pues os voy a hacer primero un resumen de esa cronología y después pues hacer un par de comentarios sobre este tema. Pues a las 7:30 de la mañana, la EMET lanza el aviso de alerta máxima por lluvias y se lo comunica a la delegación del gobierno. A las 9:30, y según la cadena SER, Pilar Bernabé, delegada del gobierno, avisa a los alcaldes y alcaldesas de las poblaciones que pueden estar afectadas por estas lluvias. A las 12 del mediodía, la Confederación Hidrográfica del Júcar por primera vez avisa que se han superado el umbral de los 3 niveles de alarma en el Barranco del Pollo. Ahora lo llaman la Rambla, puede ser que se llame Rambla. Avisando de que además sigue aumentando el caudal. A las 12:07, Pilar Bernabé, dadas las noticias de la EMET y de la Confederación, llama a Salomé Pradas, que es la consejera de Interior del gobierno valenciano y la encargada de emergencias. A las 13 horas, Mazón dice haber recibido la noticia de la EMET que el temporal se desplaza hacia comarcas de Cuenca. A las 14:30, motivado por la desaparición de un camionero en la Alcudia, Salomé Pradas convoca al CECOPI. Ese CECOPI no se reuniría hasta 2 horas y media después, es decir, a las 5 de la tarde. En ese transcurso, a las 15:30, Utiel estaba ya inundado. El río Magro había desbordado y los coches iban flotando por las calles de la localidad. Esto además lo sé porque yo estaba en Requena y ya allí, a esas horas, pasadas pues las 3:30 de la tarde, empezaban a venir vehículos de la UME y de la Guardia Civil desplazándose hacia Utiel. A las 18 horas, después de estar reunido, como he dicho antes, a las 5 de la tarde, el CECOPI, las pantallas de la AEMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar pasan a negro, quedándose en todo el CECOPI sin ninguna información. Eso es lo que primero decía Mazón, y que después Teresa Rivera cambió y dijo que aunque las pantallas estuvieran en negro, siempre hubo información de lo que estaba pasando. Después veremos ese tema. Entre las 18:15 y las 18:20 se abren las compuertas de Forata, según comunicó Miguel Polo, presidente de la Confederación. Solo admite de momento las compuertas de Forata, pero ya veremos qué pasa con las otras compuertas de los otros 6 embalses que rodean esta zona. A las 19 horas, el caradura de Mazón se presenta en el CECOPI después de estar 3 horas ausente, incomunicado, y que después se supo que comiendo con una amiga. Vamos a dejarlo ahí. A las 19:10, importante, porque esto sale en un vídeo que se le ha grabado a la alcaldesa de Paiporta y que está rodando por las redes sociales, dice la alcaldesa, que a esa hora, a las 19:10, llamó a Pilar Bernabé, la delegada del gobierno, diciéndole que el barranco que pasaba por Barranco del Pollo en su paso por Paiporta se había desbordado y que no tenían medios suficientes para atajar el problema.
No hay ninguna respuesta de Pilar Bernabé. A las 19:20 el agua en Paiporta ya supera el metro de altura en muchas zonas. La gente corre despavorida y los coches están ya flotando. A las 19:30 en Paiporta, en algunas partes de la localidad, en la zona centro, la zona más baja, el agua llega ya a los 2 metros y 40 centímetros. A partir de ahí, ¿qué decisiones se toman para ayudar a la población? Ninguna. Mazón estaba a las 7 de la tarde allí antes de que la alcaldesa de Paiporta diera el aviso de que Paiporta se estaba inundando. Todos los alcaldes habían tenido comunicación con Pilar Bernabé de que había un riesgo muy grave de inundación. Nadie se pone en contacto con las pantallas en negro, con la EMET, ni con la Confederación Hidrográfica del Júcar. Según dijo Teresa Rivera, esa comunicación sí había existido a través de mails, whatsapps o vete a saber qué, diciendo que habían dado toda la información al CECOPI. Ahora mismo ha salido en los medios de comunicación un audio grabado por un periódico, ahora mismo no sé cuál es, donde Miguel Polo, el presidente de la Confederación, admite que se dieron todos los datos excepto las del Barranco del Pollo, que es el que inundó Paiporta y toda la comarca del Horta Sur. ¿Por qué? Siendo que Pilar Bernabé, delegada del gobierno, y en ese momento máxima responsable o máxima autoridad nacional en la provincia, a falta del presidente del gobierno, la delegada del gobierno, para eso es delegada del gobierno, insisto, era la máxima responsable o la máxima autoridad. Estuviese o no estuviese Mazón, era la máxima responsable. Se le ocurrió, lo hizo o no lo hizo, eso es lo que no sabemos, llamar a la Confederación para decir, oye tú, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estáis dando datos del Barranco del Pollo? A las 19:10, cuando ya además se recuperan las pantallas de la Confederación, el agua en Paiporta ya se había desbordado. La alcaldesa ya había comunicado el desbordamiento a Pilar Bernabé. Mazón estaba allí, pero Pilar Bernabé es la delegada del gobierno. ¿Por qué a las 15:30 de la tarde sí que estaba la UME desplazada en Utiel y a las 19:10 no estaba la UME desplazada en Paiporta y en los pueblos de alrededor? ¿Se puede dar alguna explicación de todo esto? Mazón que le echa la culpa a la EMET y a la Confederación que le echa la culpa a Mazón que le echa la culpa a Pilar Bernabé que le echa la culpa a Salomé Pradas y a Mazón. Aquí se echan entre todos las culpas, pero todos estaban allí. Todos estaban en el CECOPI y a nadie se le ocurre la idea de llamar al cuartel de la Guardia Civil de las poblaciones cercanas y que la Guardia Civil a través de megafonía avisara a todos los vecinos, de llamar a los alcaldes por teléfono, por WhatsApp, por mail, por cualquier medio, incluso por señales de humo, que el Magro ya había sido desbordado y que el Barranco del Pollo se iba a desbordar en breve y que pudieran avisar a la población. ¿Por qué no se avisó a la población? A esta mujer del plan de emergencias de Valencia, Salomé Pradas, la consejera de Interior, se le ocurre a las 8 de la tarde, o un poco antes, pero a las 8 de la tarde se decide el envío del mensaje a través de los móviles, que ni siquiera sabía que existía ese sistema, el S-Alert, para poder avisar a la ciudadanía. Pero no sabiendo que existía eso, ¿no existen hoy en día los teléfonos móviles, los WhatsApps y los mails? Es que no se entiende lo que aquí ha pasado. Aquí es un cúmulo de errores por incompetencia que nos han creado esta catástrofe. Pero es que después viene lo siguiente. Cuando todo eso ha sucedido, cuando a las 20 horas ya había muertos, ya el agua había superado los 2 metros de altura, ¿por qué la UME no viene con sus altos vehículos militares para salvar a la gente?
¿Por qué en una noticia que ha salido en el periódico, creo que es en Las Provincias, pero no estoy seguro, pero está en un periódico y lo tengo fotografiado? Fernando Marlaska paraliza la salida de la unidad especial de rescate de montaña de la Guardia Civil, que estaba preparada para intervenir desde el minuto 1. Y se le paralizó y no se les dejó venir hasta el cuarto día. ¿Por qué los militares de la UME y de rescate y bomberos no vinieron hasta el cuarto día? ¿Qué tenía que ver eso con la desaparición de Mazón de las 3 horas? ¿Se puede dar alguna explicación de todo esto, de todo lo que está pasando? ¿Por qué Miguel Polo, el presidente de la Confederación, va soltando la información gota a gota? ¿Por qué primero no se habían abierto las compuertas y ahora sí? ¿Por qué primero se había dado toda la información y ahora no? ¿Por qué nadie dice qué sucedió con las pantallas en negro? ¿Por qué Pilar Bernabé, delegada del gobierno, y con la ausencia de Mazón y ante la incapacidad de Salomé Pradas, por qué, siendo esa máxima responsable, no dio los avisos a los ayuntamientos y a la Guardia Civil? ¿Por qué no se da orden de entrada a la UME, que estaban en Bétera? ¿Por qué al día siguiente, el día 30, los helicópteros de la Guardia Civil y del Ejército sobrevolaban la zona y ninguno aterrizó? ¿Por qué estaban parados los helicópteros de rescate de bomberos y los helicópteros de rescate de la UME en Bétera? ¿Por qué no se avisó a todas las unidades militares de la zona o cercanos que disponían de vehículos anfibios? ¿Por qué no se vino con esos vehículos, camiones altos que podían salvar a gente? ¿Por qué siempre se dice que las primeras 24 horas son las cruciales para poder encontrar desaparecidos y poder salvar gente que pudiera estar atrapada en vehículos o en viviendas? Todos estos porqués, esperemos que las plataformas ciudadanas que están preparando querellas criminales contra todos los culpables se puedan averiguar a través de comisiones de investigación, a través de investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil o a través del juzgado, de la manera que sea. Pero esto es un cúmulo de incompetencias o es premeditado. Todo, la verdad, se sabrá porque poco a poco vamos teniendo más información. Y cuidado con los que me dicen o con los que me van a decir en los comentarios: de Mazón no dices nada. Creo que lo he dicho todo. Incompetente, ausente, no supo reaccionar después. Yo tengo un vídeo donde Mazón me dice a mí personalmente que él pidió, porque cuando le dije: ¿por qué nos has abandonado? Y él me dijo: he llamado a los militares, he pedido ayuda y no me han hecho caso, que no te cuenten milongas. Ese vídeo lo tengo grabado. Cuando todo esto se sepa, el máximo responsable, Pedro Sánchez, que sabía toda la información porque tenía aquí la delegada del gobierno para informarle, y Teresa Rivera, porque tenía aquí a la delegada del gobierno para informarle, además de la EMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ¿qué dirán? Lo único que esperamos es que toda esta gente sea juzgada. Y decirte una cosa a ti, Pedro: si necesitas ayuda para abogados, ven a Valencia y nos la pides. Buenas tardes a todos y buena suerte. Como veréis, no se le puede poner ni quitar ni una sola coma de lo que ha dicho. O sea, es más, entiendo que es alguien que ha vivido todo ello en primera persona. Y todo lo que dice, todos los porqués, todas las preguntas que se hace, son las mismas preguntas que nos hacemos todos los españoles y sobre todo los valencianos. En estos momentos en estos momentos no, o desde el 29 de octubre de 2024, más de 800 y pico mil personas están afectadas por lo sucedido. Se han perdido más de 120.000 coches con las riadas de Valencia. Sabemos que se han abierto las compuertas de los pantanos. Sabemos que no se había avisado a la población a tiempo. Sabemos que los equipos de rescate
tal y como él dice en el vídeo y tal y como ha sido publicado en varios medios de comunicación, llegaron 4 días tarde esos equipos de rescate de la Guardia Civil, por ejemplo. Sabemos que las primeras ayudas recibidas por los valencianos, por los damnificados, fueron por parte de voluntarios que nada tienen que ver con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sabemos que incluso se han retrasado las ayudas. Se ha forzado por parte del Estado a retrasar las ayudas. Sabemos que incluso desde los ayuntamientos se ha estado impidiendo las ayudas de los voluntarios. Sabemos que incluso los ayuntamientos están cerrando locales de ayudas de voluntarios. Vamos sabiendo muchas cosas más y también sabemos que los responsables políticos, todos los responsables políticos, empezando por el de la Confederación Hidrográfica del Júcar, pasando por Mazón, por Pedro Sánchez, por Teresa Rivera, o siguen en sus puestos, o como en el caso de Teresa Rivera, incluso han ascendido a un puesto de comisaria en la Unión Europea. Sabemos todo eso y sabemos que se pretende que esto acabe en el olvido. Ahora la pregunta es, como dice Fernando Raimundo en ese vídeo, ¿por qué? Y tal y como dice también en el vídeo de una forma muy acertada, la mejor ayuda que podría dársele a Sánchez ahora es la de un buen abogado, porque él es el máximo responsable de lo sucedido en Valencia, como presidente del gobierno que es, como que conocedor de todo lo que ha tenido que pasar. Porque, ¿por qué se han ocultado datos? ¿Por qué se ocultan datos? ¿Por qué se tarda en avisar a la población? ¿Por qué se van reconociendo las cosas poco a poco? Cosas que se llevan denunciando desde el primer día. Todos esos porqués, todas esas preguntas son preguntas que nos hacemos todos los españoles. Estoy seguro que Fernando Raimundo, el autor de este vídeo, tiene sus respuestas y tiene sus sospechas, al igual que las tenemos todos los españoles. El caso es que lo que está claro es que se pretende que nos vayamos olvidando todos de lo sucedido en Valencia, para que todo pase a la historia. Mientras tanto, se van a reuniones del clima o se van a reuniones para darse autobombo, diciendo que la economía española va como un cohete, cuando tenemos en Valencia todo lo que tenemos, o tienen en Valencia, perdón, los valencianos, todo lo que tienen. ¿Esto va a ser juzgado? ¿Se pagarán los responsables pagarán las consecuencias por su inacción? Porque vamos a dejarlo en que ha sido algo, un cúmulo de errores, en lugar de pensar lo que parece o los que sospechamos todos que esto ha sido provocado. Pero aquí está, este vídeo que os he puesto antes es el detalle de lo sucedido. La verdad es que, llegados a este punto y viendo un análisis tan detallado como este, pensar que todo esto ha sido fruto de la casualidad, de un cúmulo de errores, es pensar demasiado bien. Han pasado octubre, noviembre, diciembre, enero, más de 3 meses de todo lo sucedido y todavía no hay respuestas, todavía no hay responsables que hayan pagado por ello. Es más, ni siquiera los damnificados están recibiendo las ayudas estatales que deberían haber recibido. ¿Por qué? ¿Se buscó hacer daño y ahora se busca hacer el mayor daño posible? Porque habrá que preguntarse cómo están los damnificados, que todavía no tienen nada. Habrá que preguntarse si hay suicidios en Valencia. Habrá que preguntarse en qué situación mental puede estar esta gente que tanto está sufriendo. Habrá que preguntarse muchas cosas. Pero mientras tanto, o hasta que lleguen esas respuestas,
creo que ya va siendo hora de que nos encontremos con una investigación, no ya política, porque estos está claro que se están tapando sus propias vergüenzas, sino judicial. Llegó la hora de la justicia y la justicia tiene que actuar de forma imparcial y buscando todas las responsabilidades. Porque si lo dejamos solamente en incompetencia, si lo dejáramos solamente en un asunto de incompetencia, ya sería muy grave.